Aleluya, bendito el nombre del Señor. Gloria a tu nombre, Señor, aleluya, santo, digno eres, Señor. Alabanza a ti, Señor, aleluya. Abasanda la iquiaresma. Gloria, gloria a tu nombre, Señor. Bendito tu nombre, alabanza. Alabanza al único, al todopoderoso, al Señor y Salvador de nuestras almas. Sea la gloria, la honra, la magnificencia y el poder, aleluya, el imperio, la majestad. Gloria a tu nombre, gloria. Soy alabanza, 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 alabanza. Salmo 1, hermanos. ¿Soy yo o esto tiene feedback? Gloria a Jesús. Alabanza. Sigue con feedback. Gloria a Dios. El Salmo 1 es un salmo que se conoce como Salmo de Sabiduría. Inicia el libro de los Salmos, que se conoce como el libro de los cánticos o el Salterio de Israel. Está compuesto a su vez de una compilación de salmos, de cánticos, de himnos, que se dividen en 5 libros. Los primeros 47 salmos pertenecen a ese primer libro y el tema de esos salmos, el tema principal es hombre, la palabra hombre en consonancia con Génesis, donde se crea el hombre. El segundo libro tiene que ver con la creación y así por el estilo, que esos 5 libros tienen uno que ver con ese primer tomo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, pues eso, hay salmos para cada parte de la ley, dicho de otra manera. Los salmos no solamente se pueden dividir por libros, ya les dije que son 5, sino que también se pueden dividir por temáticas. Así que hay unos salmos que son cánticos que se musicalizaron para cantarse en la adoración cúltica, pero también hay salmos que tienen que ver con la peregrinación de retorno al pueblo de Israel, saliendo del cautiverio, los salmos de la peregrinación. También hay salmos que son salmos mesiánicos que hablan de Jesucristo. Pero este salmo que vamos a considerar hoy, que es el Salmo 1, es un salmo de sabiduría que habla de un tema que se repite en varias ocasiones y en la Biblia. Y ese es el tema de los 2 caminos. De acuerdo a ese Salmo 1, hay 2 caminos. Hay un camino que es el camino del bien, que es el camino de la vida, y hay un camino que es el camino opuesto o antagónico a ese, que es el camino del mal y de la muerte. Pero note que el Salmo dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Note la descripción de ese varón, o varona para que no se molesten las chicas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el primer camino. Nota el segundo. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y mire, ¿quién hace la distinción de los 2 caminos o de los 2 hombres, el bueno y el malo? Note que dice que ¿quién hace la distinción? Porque Jehová conoce el camino de los justos,
mas la senda de los malos perecerá. Así que partiendo de esos dos caminos, describámoslo. Fíjese que dice ahí que el hombre o la mujer que sigue el buen camino es dichoso, bienaventurado y feliz. Amén. Así que hay un camino que conduce a la bendición, a la dicha y a la felicidad. Y ese camino está disponible para todos. ¿Qué hay que hacer para estar en ese camino? Pues ahí dice que esa persona tendría que evitar el consejo de los malos. Note que dice que no anduvo en consejo de los malos. Y uno se pregunta, ¿en dónde están esos consejeros malos? ¿Quiénes son? No en el tiempo en que se escribió el Salmo. Quiero que piense hoy. ¿Dónde están los malos consejeros? ¿Por qué ruta andan? ¿En dónde los podemos encontrar? ¿Tiene idea? Sí, en todas partes. En todas partes. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y yo recordaba cuando yo era juvenil, hace unos añitos atrás, que mi pastor, mi primer pastor, reunió a todos los juveniles, los intermedios, los jóvenes 1 y los jóvenes 2, una tarde, para tratarnos de explicar cuál era el buen camino. Y desde la perspectiva de ese pastor, que ya está en la presencia de Dios, un hombre al que yo respeto todavía mucho, él estaba diciendo que había unos lugares a donde nosotros no podíamos ir. Y en aquel tiempo, estoy hablando de casi 40 años atrás, ¿entiende eso? Casi 40 años atrás. Pues ir al cine era malo, ir al parque era malo, ir a la playa era malo, era una cosa tremenda. Pero ¿qué pasa? Uno de los juveniles era el nieto del pastor. Y para Josué, él era abuelo, no era pastor. Para nosotros, el pastor era el pastor. Pero para Josué, el pastor era su abuelo. Entonces Josué estaba muy pendiente de lo que estaba diciendo el abuelo, que era el pastor. Muy atento a lo que el pastor estaba diciendo. Pero Josué siempre fue de muy chiquito, muy perspicaz, muy curioso, muy brillante. La descripción de hoy sería con déficit de atención, hiperactividad. Pero él en realidad era un niño muy brillante, muy perspicaz, muy curioso y muy espontáneo. Entonces le dijo al abuelo, abuelo, fíjate, yo tengo la solución para eso. Y entonces, pues imagínese, el pastor le dice, pues dime, abuelo, pues yo me quedo de pie. Si el pecado es estar sentado en la silla de escarnecedores, pues no hay ningún problema. Yo me voy a quedar de pie. Yo recuerdo eso con mucho cariño hoy. ¿Saben por qué? Porque nosotros a veces hacemos como Josué. Hay sitios donde no debemos estar, pero nosotros empezamos a hacer unas negociaciones. Empezamos a racionalizar unas cosas. Y no me malentienda, yo no estoy diciendo que el cine sea malo porque yo voy y ustedes van y chichi, chévere. Pero yo descubrí, casi 20 años después, que la silla de escarnecedores no era una silla literalmente hablando, sino que escarnecer significa burlarse. Y cuando yo entendí eso, dije, ¡ah! O sea,
que puede haber una silla de escarnecedores en la iglesia. Puede haber, porque si escarnio es burlarse de lo sagrado, esa es la definición literal, es aquel que menosprecia la vida religiosa de otro y se mofa de esa experiencia religiosa. Eso es escarnecer, burlarse. Así que es muy probable que en alguna banca de alguna iglesia haya habido gente escarnecedora. Y puede que en un momento dado en el cine no. ¿Entendió lo que yo quiero decir? Porque de lo que está hablando es de que si tú vas a ser sabio, tienes que tener unas precauciones. Tienes que velar que oyes el consejo de los malos. Tienes que velar con quién andas por el camino de los pecadores. Y tienes que velar lo que haces, la silla de escarnecedores. Así que note que el camino del bien, en ese sentido, es el camino donde la gente respeta al otro y respeta su experiencia cultica y religiosa y respeta su idiosincrasia y su personalidad y respeta su cultura y valora la dignidad de ese otro ser humano, aunque sea diferente a mí. Y cuando yo me pongo en la posición de juzgar al otro porque no se parece a mí, porque su experiencia cultica no es igual que la mía, porque no piensa como yo, me estoy sentando en la silla del que escarnece, del que denigra, del que señala, del que critica, del que juzga. Pero aquí eso va a generar en mí maldición y no bendición. Porque para yo tener la bendición, yo tendría que hacer lo que dice ahí. No escuchar el consejo de los malos. Y hay mucha gente aconsejando, vende, vete, muévete, cambia. Y esas cosas no son malas en sí mismas, pero están filtradas bajo la voluntad de Dios. Pues cuidado con eso. Amén. Ajá. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y el que anda en consejo de malos, tarde que temprano, va a terminar equivocado, decepcionado, frustrado y muerto. Muerto físico, muerto emocional, muerto espiritual, muerto. Ni estuvo en caminos de pecadores. ¿Y qué sucede? Que donde nosotros vivimos hoy, la gente ha adoptado unas costumbres contrarias a la ley de Dios, pero como mucha gente las hace, pues la gente dice, pues si mucha gente lo hace, pues yo también lo voy a hacer. Cuidado con eso también. Porque una moda, en estadística, moda es un número que se repite muchas veces. Pues hay malas costumbres que la gente hace, mucha gente hace. Pero el hecho de que mucha gente lo haga y lo hagan muchas veces no quiere decir que yo lo tengo que hacer también. Porque nosotros no nos regimos por la moda, por el consejo de los pecadores, sino nos regimos por la palabra del Señor. Y tampoco podemos asumir la actitud de juez que juzga a otro por el hecho de que sea diferente a mí, porque Dios, que es tan extraordinario, nos hizo diferentes unos a los otros. Y mi experiencia espiritual no es superior a la experiencia espiritual de Pipe, a la experiencia espiritual de Brian, a la experiencia espiritual de Billy, a la experiencia espiritual de Yachira. Simplemente es distinta. Pero Dios dice que la gracia de Él es multiforme. Así que está, en español, sería customized. Está hecha a la medida de tu vida. Y Dios no tiene problema con eso.
Él entiende tu personalidad, Él entiende de dónde vienes, Él entiende tu idiosincrasia, Él entiende tu trasfondo cultural y académico. Y ese Dios que es multiforme le da una experiencia viva a cada uno conforme a su necesidad particular. Amén. Y no soy yo quien tiene que juzgar la experiencia espiritual del otro. Así que puede que un hermano lleno de la presencia de Dios se quede quietecito y llore, pero puede que otro brinque y grite duro, pero ni uno ni otro es superior al otro, sino que Dios en su gracia, en su amor y en su misericordia le da a cada uno como Él quiere. Aleluya. Pero ¿qué es lo que hay que hacer para no andar en el camino de los pecadores, para no oír el consejo de los malos, para no sentarme en la silla del escarnio? Pues lo dice ahí en el verso 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Para mantenernos en el camino del bien, es necesario hacer de la ley, de la voluntad de Dios, nuestra delicia. La ley de Dios es dulce, al paladar es como miel. ¿Pero qué es eso de la ley de Jehová? Pues desde la perspectiva de este salmo, está diciendo ahí el escritor que hay que leer la ley, la Torá, como ellos la conocían. Para nosotros es la Biblia. ¿Y por qué la Biblia? Porque nosotros hemos entendido que en la Biblia está consignada la voluntad de Dios. Amén. La Biblia nos dice quién es Dios, cómo es, qué hace y cómo esa experiencia se traduce en nuestra vida. Amén. Entonces, ¿cómo yo voy a andar en el camino de Dios si no sé cuál es el camino? ¿Cómo yo voy a tener una experiencia con alguien que no veo, que no sé quién es, que no lo conozco bien? Pues tiene que haber una experiencia de intimidad que empieza aceptando a Cristo como Señor y Salvador, pero ese es el primer paso. Después entra el Espíritu Santo a tu vida y te va llevando en un proceso de regeneración, de santificación y de perfeccionamiento. Pero eso no se va a dar efectivamente si no meditas en la palabra de día y de noche, 24/7. ¿Y cómo se puede meditar en algo que no hemos leído? Me va a decir, pero Sonia, nosotros leemos todos los domingos un cantito en la escuela dominical. Ajá. ¿Y los otros días? ¿Qué lees? ¿Qué oyes el resto de los días? ¿A qué le prestas atención el resto de los días? Nosotros vivimos en un medio que está siendo bombardeado con un montón de información. Información que queremos oír y que no queremos oír. Amén. Mira, yo le soy sincera. Yo no quiero oír más la historia del perro, de la señora y del cuchillo. Ya está bueno. ¿Estuvo mal? Sí, estuvo mal. Pero ¿por qué tenemos que repetirlo tanto? Para que a otros se le ocurra hacer lo mismo. Porque nos gusta el morbo de satirizar a alguien que está enfermo mental y que le hizo daño a un animal. ¿Cuántas veces hay que decir eso en la semana? Tantas veces. Y eso es un ejemplo. Hay muchas otras cosas que hemos escuchado. Y vamos a seguir repitiendo que la cosa está mala y que se va a poner peor. O vamos a disfrutar de la ley de Jehová, que es perfecta, que alimenta el alma. Si prestamos oído siempre a esas cosas, a esas informaciones que están hasta desconectadas una de la otra, porque si usted escucha un noticiario o lee el periódico, se va a dar cuenta que en una misma página puede haber una noticia de Japón, de Corea, de Afganistán, de España, de Italia y de Puerto Rico. ¿Y qué tienen que ver entre sí?
Depende la persona que editó el periódico y el mensaje que quiera llevar. Y nosotros vamos a tomar decisiones por lo que un editor de una casa noticiaria diga, o vamos a tomar decisiones por lo que diga Jehová de los ejércitos, el único, el fiel, el verdadero, el todopoderoso y el que todo lo sabe. Pues hay que meditar en la ley de Jehová. Y hay que empezar a quitarnos tanta ansiedad de estar escuchando tantas malas noticias y de estar alimentando el miedo, la desesperanza, el temor, la inseguridad, la incertidumbre. Nosotros sabemos que Dios no cambia, que Dios es inmutable, que sus promesas son sí y amén. Y que en ese sentido no hay nada que temer, hermano. Él no cambia, Él sigue siendo poderoso, aunque las circunstancias se pongan adversas, aunque tiemble la tierra y los montes se vayan al corazón del mar. Él sigue siendo fiel. Y aunque haya conflicto, como dice el Salmo 20, aunque haya conflicto, unos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, pero nosotros estamos de pie. Y si estamos de pie, pues tenemos que infundirle esperanza a la humanidad, sabiendo que si meditan en la ley de Jehová, ¿sabe lo que Dios va a hacer? Nos va a plantar junto a corrientes de agua. Dice ahí en el verso 3, el que medita en la ley de Jehová de día y de noche, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Dicho de otra manera, esto no es hierba silvestre que crece porque sí. Dios, que es el sembrador, el mismo de la parábola de que el sembrador sale a sembrar, Dios, que es el sembrador, va a cogerte a ti, árbol, y te va a colocar junto a corrientes de agua. ¿Y qué pasa cuando estás plantado junto a corrientes de agua? ¿Qué le pasará al árbol? Búsquese Jeremías 17, 7 y 8. Jeremías 17, 7 y 8. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Oiga, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea que aquel que confía en Jehová, aquel que medita en su ley de día y de noche, cuando el tiempo de sequía llegue, ¿habrá tiempo de sequía por aquí? Cuando el tiempo de sequía llegue, Dios va a cogerte a ti y te va a trasplantar donde hay fuente de agua, para que tu raíz crezca y profundice y se nutra del agua que está en la corriente. Hay evidencia de eso en la Biblia. ¿Se acuerdan de que en Gosén no pasaban las cosas que pasaban en el resto de Egipto? ¿Se acuerdan que luego en la conquista habían unas ciudades de refugio donde la gente podía ir y refugiarse allí? ¿Verdad que en el desierto, cuando no había agua, Dios sacó agua de una peña? ¿Y por qué razón no lo puede hacer ahora? ¿Cuál es la razón? Es el mismo Dios. Aunque la circunstancia se haga difícil,
Si tú permaneces fiel, Él permanecerá fiel. Note que dice ahí que el árbol va a estar plantado junto a corriente de agua. ¿Y el agua quién es? Tipo del Espíritu Santo, tipo de la presencia de Dios. Dios se va a meter en tus raíces, o tus raíces se van a meter en Dios. Qué tremendo, hermano. Es que yo me imagino las raíces ahí buscando agua y el agua disponible para que la hoja no se ponga morada, sino que permanezca verde y que haya fruto abundante. Aleluya. Sí. Y dice más, y no verá cuando viene el calor, y no se fatigará en el año de sequía, y no dejará de dar fruto. Así que en medio de la circunstancia difícil, Dios se compromete a estar fiel contigo, a hacer tu provisión. Tu provisión no tiene que ser cuenta de banco, necesariamente, aunque Dios puede hacer eso también. Pero no estamos predicando eso. Lo que estamos diciendo es que tú vas a desarrollar fruto independientemente de cómo se ponga la circunstancia, porque tu fruto no proviene de la sequía, tu fruto proviene de la corriente. Y Dios está comprometido a llevarte cerquita de Él y nutrirte para que tu hoja no se ponga verde, para que siempre des fruto y para que la raíz crezca. Y si la raíz crece, habrá fruto. Y entonces el salmista dice que ese fruto es en su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Así que no importa los recortes, no importa que suba la luz, no importa que hayan impuestos adicionales, si tú te mantienes junto a la corriente, habrá fruto en su tiempo. Tu hoja permanecerá verde y no se caerá. Y habrá abundancia. Y todo lo que hagas prosperará. Así que es tiempo de Gosén. No importa lo que esté pasando en Egipto, las plagas que estén cayendo allá, en Gosén no. Ciudad de refugio, lugar de Dios, presencia divina. Entonces, ¿uno tiene motivos para estar preocupado? Pues claro, porque tampoco es que uno es un anacoreta, enajenado, no sé qué. Uno vive aquí y le importan unas cosas. Y eso de la reforma de salud nos va a salpicar en el trabajo donde yo trabajo. Pues ese es el fondo mayor que recibe la entidad. Pues claro que nos va a salpicar. Pero yo tengo una tranquilidad de que Dios va a hacer como Él le dé la gana. Y que Él va a obrar de forma insospechada, inimaginada. Y Él va a hacer que la cosa fluya. Gloria a Dios. Y si eso cierra y nos tiene que mover a otro lugar, amén también, hermano. Porque Él es el que va a plantarte. Y eso es significativo. No es que tú te vas a mover en búsqueda de oportunidades. Es que Él, que es el sembrador, que conoce el terreno, que sabe dónde hay agua, Él es el que te va a plantar. De modo que lo que hay que estar es en intimidad con Él, en comunicación con Él, en cercanía con Él y dejarlo que te plante. Porque si usas tu criterio propio y personal, puede que te plantes donde no hay agua. Puede que tu hoja se caiga. Puede que se ponga marrón y se marchite. Pero si tú dejas que Él sea el que te plante, Él te va a plantar junto a corrientes de agua y habrá fruto en su tiempo y tu hoja no se va a caer. Más bien, todo lo que hagas prosperará.
pero tenemos que dejar que Dios nos plante Él en el lugar que es. A nosotros nos toca ¿qué? Lo más fácil. Nos toca lo fácil, meditar en su ley de día y de noche. Guardar nuestra mente de los consejos de los pecadores. Mantenernos en el camino del bien. Y el Señor se va a encargar de lo difícil. Porque Él es el que sabe el hoy, el ayer y el mañana. Y Él sabe lo que de verdad obrará para bien. Así que mi pregunta en esta noche, mis hermanos y hermanas, es: ¿vamos a permanecer en el camino del bien? Las recomendaciones son simples. Fíjese que Dios no nos está pidiendo algo imposible. Nos dice que nos deleitemos en su ley, que escudriñemos su palabra, que pensemos en eso más de lo que dice el periódico, de que proclamemos cosas positivas por nuestra boca y no negativas. Así como cuando la gente empieza a enfermarse, yo me acuerdo de Éxodo 15, creo que es 15:15, que dice que si guardamos los mandamientos de Dios, ninguna de las plagas que sobreven de Egipto nos sobrevendrá a mí. Y Dios lo firma y dice: yo, Jehová, Rafa. Aleluya, el que te sana. Y me acuerdo de lo que dice Isaías, que ninguna alma forjada contra mí prosperará. Que el que conspirare contra mí lo hará sin Dios. Aleluya, hermano, es tremendo. Que dice que cuando ya siento que los cartuchos explotaron, Él rejuvenece las fuerzas como el águila. ¿Qué le parece eso? Que cuando parece que no tenemos nada, el Señor, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza alguna ni sombra de variación, nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos y pensamos. Que aunque la cosa se vaya a poner complicada y tengamos que tener más destrezas y habilidades para administrar los recursos que Dios nos ha dado. Amén, hermano, hay que administrar bien los recursos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Amén, amén. Pero si eso falla, aún Dios está ahí. Aún Dios está ahí. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque angustiado yo y afligido, Jehová pensará en mí. Eso es lo que tiene que estar en la cabeza. No es que la luz la aumenta, no es que el 1 de julio empiece la cosa esa agrandada, no es que viene el back to school. Hay que meditar en la ley de Jehová. Es más, dice más, que esa ley sea nuestra delicia. Que mire, que sepa mejor que un Hershey. ¿Entiende eso? Sí, así. Pero cuando decidimos no hacer eso, hay otro camino. Verso 4 de Salmo 1. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y yo estaba buscando esos de tamo. Ustedes saben que en la cosecha del trigo, las espigas de trigo se juntaban en montones, se amarraban. Entonces después que estaban todos los montoncitos hechos, se recogían esos montones y sacudían, a veces tirándolos hacia arriba y a veces sacudiéndolos de forma mecánica. ¿Por qué? Porque cuando el viento soplaba, la paja era llevada por el viento a otro lugar y el trigo, la semilla, caía hacia abajo. Y así era que se separaba el trigo de su cáscara, de la espiga. Y el tamo es eso, la paja o la cáscara o la hojarasca resultante del sacudir el trigo. Pero el trigo caía hacia abajo porque la semilla era más pesada que su cáscara y la cáscara ella era llevada, aireada por el viento a otro lugar. Y después que esa cáscara se acumulaba, ¿sabe lo que hacían con ella? La quemaban como algo que no sirve. Así que tamo quiere decir eso,
El que no medita en la ley de Jehová de día y de noche es como el tamo, como la paja que no tiene valor y se quemará. ¿Qué les parece? Pero eso no se queda ahí. Dice que por tanto no se levantarán los malos en juicio. O sea, dicho de otra manera, cuando llegue el juicio, serán declarados culpables. Por eso es que dice, no podrán estar en la congregación de los justos. ¿Y usted sabe lo que es eso? Después de haber estado toda la vida en la iglesia o gran parte de su vida en la iglesia, la última parte de su vida en la iglesia, no importa. Después de haber gustado de esto, terminar tamo, como algo que no tiene valor y es quemado. Pero dice ahí, pero Jehová conoce el camino de los justos y la senda de los malos perecerá. El que se mantenga firme, Dios hace pacto con él. Él es fiel y él va a estar ahí. Dios no va a eliminar las circunstancias adversas. La sequía viene, el calor viene, los aumentos vienen. Gloria a Dios. No, gloria a Dios no, qué malo. Pero el asunto es que Dios va a estar ahí, dándote las ideas. Mi sierva, esto no lo haga. O si la cosa está difícil, tú dices, Señor, ¿qué se queda y qué pago? Y Dios te va a dar instrucciones. Esto no y esto sí. Y después te va a sorprender resolviéndote lo que se quedó. ¿Entiendes eso, hermano? Dios es fiel y Él va a hablar a tu mente, dándote las instrucciones a seguir. Él va a hablar a tu corazón, dándote convicciones profundas. Raíz grande que se nutre del agua de Dios, de la corriente. Y Él te va a dar fuerza espiritual, poder para vencer, porque el enemigo quiere capitalizar esta crisis y desbancar a 2 o 3 y sacarlos de carrera. Y vamos a declarar inoperante, nulo y roto ese plan del enemigo. Porque en medio de la sequía hay Gosén, hay tierra de Dios y habrá abundancia y Dios habrá de prosperar. Entonces, ¿cuál es el camino que queremos seguir? Todo el mundo va a decir, sí, el del bien. Ajá. Y estamos dispuestos a meditar en la ley de Jehová, a darle prioridad a la lectura bíblica que al periódico, a separar tiempo de oración en vez de tiempo para Raymond. ¿Habrá determinación, hermano? ¿La habrá? Pues si no la hay, seamos honestos y digámosle al Señor, no la hay, ayúdame. Y el Señor va a meter mano en ese asunto, pero tiene que haber disposición nuestra para reconocer nuestra debilidad, para reconocer nuestro punto débil y decir, Señor, en esto soy débil. Pero tú dices en la Biblia que diga el débil, fuerte soy. Y el Señor va a dar la fuerza, la inteligencia, la sabiduría para tomar decisiones. Es tiempo de tomar decisiones. No podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo sin reevaluar nuestros asuntos. Hay asuntos que tenemos que sentarnos como familia y tomar decisiones. Y hermanos, si la decisión es hay que quitar el cable, hay que quitar el cable. La decisión puede ser, pues tenemos que ir a comer menos afuera, pues tenemos que ir a comer menos afuera. Vamos a administrar bien los recursos que Dios nos da, pero vamos a pedirle a Dios sabiduría para enfrentar la crisis plantaditos junto a la corriente. Aleluya. ¿Qué les parece si oramos y le decimos al Señor la verdad? Estoy fallando en esto otro, estoy trastocando mis prioridades, he estado bajando la guardia, me he estado alejando de mi vida devocional. Vamos a disponernos a hacerlo, hermano, porque tenemos que estar fortalecidos para poder enfrentar lo que se avecina, lo que viene por ahí. Pero no pensando en lo que viene por ahí, pensando en el Dios
que me va a colocar junto a corriente de agua. Para que la hoja se permanezca en su sitio, para que la hoja permanezca verde, para que el fruto dé en su tiempo, no antes ni después, en su tiempo, y para que todo lo que hagamos en su nombre y en su voluntad prospere. Amén. Pues les invito a pasar. ¿Y saben qué? Como los ancianos también necesitan hacer esa oración, ellos no van a ministrarle a nadie hoy. Todos vamos a orar. Si usted no se puede poner de pie, tranquilo, tranquila, que el Señor está ahí también. Pero si usted puede venir hasta acá, viene. Si no viene, no lo vamos a criticar por eso. Sabemos que hay situaciones de salud que no lo permiten. Y lo respetamos. Pero vamos a pedirle a Dios todos en oración: Señor, ayúdame a permanecer plantado donde tú quieres. Ayúdame a permanecer en el camino del bien. Dame las herramientas, Señor, para tomar las decisiones que hay que tomar, para revisar las cosas que hemos estado haciendo. Señor, ayúdame a permanecer fiel. Ore ahí, hermano, con su Dios. Él lo está escuchando ahora mismo. Aleluya. Señor, en esta noche estamos aquí delante de ti. Tenemos la seguridad de que tú estás y que estamos parados delante de ti, Señor. Y que en esta ocasión, como en muchas otras, tú vienes a mirarnos con ojos de misericordia, pero también con palabras de admonición y de advertencia. Es tiempo de estar plantados donde tú nos pongas. Permítenos no salirnos del lugar donde tú quieres que estemos. Permítenos asumir postura cuando es necesario asumirlas. Y permítenos ser portavoces de esperanza y no de angustia, de miedo o de aflicción. Sabemos que todos en la mayor o en menor medida habremos de atravesar cambios en nuestro estilo de vida. Pero sabemos, Señor, que tú no nos vas a dejar desamparados. Que es posible que nos caigamos en el momento, pero no vamos a permanecer derribados ni destruidos. Aleluya. Porque tú vas a estar ahí con nosotros y nosotras, como dice la palabra, todos los días y hasta el fin. Asístenos, Señor, a disponer nuestros oídos a escuchar solo lo que tú tienes que decir. Permítenos movernos de los lugares donde se están hablando cosas que no son tuyas. Y si podemos establecer la diferencia, hablar de tu voluntad, de tu palabra. Y que tu palabra se convierta en el dulce de nuestra vida, lo que endulce nuestra forma de vivir, sea tu ley, tus preceptos y tu palabra. Permítenos, Señor, ser antorchas encendidas en medio de la gran nube de oscuridad que quiere arropar nuestro país. Permítenos, Señor, hacer elecciones y decisiones conscientes de que tenemos por sobre todas las cosas que poner en alto tu nombre, que tu nombre sea enaltecido. Que tu nombre sea enaltecido en cada aspecto de nuestra vida, Señor, que tu nombre sea enaltecido y que podamos pararnos frente a ti eventualmente dando buenas cuentas de lo que tú pusiste en nuestras manos. Que sintamos la responsabilidad, Señor, que tú nos pones en las manos, porque tú al que más le das, más le demandas y le exiges. Que podamos conocerte cada día más y más. Y que nuestra mente no esté turbada, sino que estemos seguros y seguras de que tú estás en el proceso. De que aunque el fuego aumente, ninguna de esas brasas nos habrá de quemar. Que aunque el agua suba, no nos va a negar, sino la llama arderá en nosotros, Señor. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Te pedimos perdón por las negligencias que hemos hecho a lo largo de todos estos años. Y permítenos, Padre Celestial, arrepentirnos y volvernos a ti, Señor, haciendo las cosas diferentes, haciéndolo como a ti te agrada, haciendo tu voluntad. Nos comprometemos, Señor, a buscarte más. Nos comprometemos, Señor, a estudiar más, a inquirir más, a meditar más y a separar más tiempo para lo que es de vida, para lo que redundará en edificación y restauración,
y dejar a un lado aquellas cosas que lo que hacen es contaminar y echar las cosas a perder. Nos ponemos en tus manos y estamos ahora en la disposición, Señor, de que tú, Padre, seas el que nos mueva, el que nos plante, el que nos riegue, el que nos pode, el que nos abone, Señor, para que seamos buenos árboles plantados junto donde tú estás. Gracias te damos por estas cosas, Señor. Amén. Amén.